saludo cordial de parte del profesor Jesús Suárez Chimanacay, oriundo de Guayaramerín, Beni, Bolivia. Como les decía, soy profesor hace 45 años en este municipio que me vio nacer. Guayaramerín está ubicado al margen izquierdo sobre el caudaloso río Mamoré, ubicado en el vértice que forman los dos grandes ríos de Bolivia y de la olla amazónica, el Beni y el Mamoré. En la parte norte de la provincia Bacadíes de nuestro amazónico departamento Beni, cuenta con una población de 41.814 habitantes, según el último censo del 2012, cuyo 90% se concentra en el centro urbano de Guayaramerín y el otro 10% se encuentran en las comunidades como son Santa Teresa del Yata, Rosario del Yata, Villa Bella, Cachola Esperanza y 38 comunidades campesinas existentes en su área territorial. Administrativamente, Guayaramerín tiene un gobierno con un alcalde, 7 concejales elegidos por voto directo por un periodo de 5 años. Dicen que las personas que no conocen su historia pueden cometer los errores del pasado. Es así que yo, en mi condición de profesor, soy un encargo social y tengo la obligación moral de impartir conocimiento a toda la población, ¿no? Más que todo en estos últimos tiempos, en tiempos que ha estado en boga, podríamos decir, el tema del puente binacional Guajaramerín, Brasil y Guayaramerín, Bolivia, que ha dado mucho que hablar de propios y extraños. Se han dicho muchas cosas, como también han fallado en varios aspectos. La verdad es que por allá, por el año 1867, cuando estaba de gobierno el sexenio de don Mariano Melgarejo, entre 1861 y 1867, se produjeron una serie de incongruencias en cuanto a la geopolítica expansionistas, especialmente de Brasil y de otros vecinos. Es así de que Melgarejo, en su afán de no derramar más sangre, prefirió decir, bueno, llévense ustedes esto, mediante tratado. Es así que en 1867 Melgarejo cedió una parte del Mato Grosso a Brasil, y en ese mismo tiempo también cedió otra parte en el norte de Bolivia, lo que hoy vendría a ser cerca del departamento de Pando. Y así sucesivamente, posteriormente, en el año 1899, con la guerra del Acre, la guerra del caucho, también ahí su política expansionista de Brasil por querer los recursos de la goma, usufructuó y prácticamente se llevó todo el Acre. Pero Brasil parece que le remordió su conciencia y ellos mismos dijeron, bueno, bolivianos, por este regalo prácticamente, o vendida, ¿no?, del territorio boliviano, a pesar que la Constitución Política del Estado dice, cuando un país es soberano no se vende, no se regala, ni se alquila, pero las cosas se dan así. Es así de que Brasil se compromete en pagarnos 2 millones de libras esterlinas en ese entonces, que era la moneda en curso legal, especialmente en esta zona, especialmente en Villavella, Cachola Esperanza, River Alta, era la moneda de curso legal, la moneda de Inglaterra. Entonces Brasil nos paga 2 millones de libras esterlinas a cambio de los terrenos cedidos. Y bueno, pero eso se paga con un contrato, con un acuerdo, el Tratado de Petrópolis, que fue firmado el 17 de noviembre de 1903 en la ciudad de Petrópolis. Alguien dirá, ¿qué es Petrópolis? Petrópolis es una ciudad que queda cerca de Río de Janeiro, donde ahí el Barón de Río Branco y otros
plenipotenciarios bolivianos firmaron el acuerdo del 17 de noviembre de 1903, donde nos dan los 2 millones de libras esterlinas y la construcción del ferrocarril, y que ese ferrocarril tendría que cruzar el río Mamoré hasta Villavella, Guayaramerín, Guayaramerín, Riberalta. Ojo, el Brasil pagó en 2 cuotas esos 2 millones. La primera fue cancelada el 21 de julio de 1904 y la segunda el 30 de marzo de 1905. Cumplieron. Posteriormente, esto pues era para la construcción que beneficie a nuestra zona de acá del norte de Bolivia. Sin embargo, los gobiernos de Pando, de Ismael Montes Gamboa y no sé quién el otro cachafaz ese, que se lo llevaron todos los recursos, los 2 millones de libras esterlinas se lo llevaron para la construcción del ferrocarril Potosí, Río Mulato, La Paz. Primer escamoteo que nos hacen a nosotros los venianos, en contra de nuestro propio progreso, de esta Amazonía. Pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué, porque imagínense, yo aquí me pongo en un punto de equilibrio, ¿no? Y digo, ¿qué hubiera pasado si el Beni hubiera construido ese ferrocarril y ese puente? De repente ya no estuviésemos nosotros ahorita con toda esta floresta. No hay bien que por mal no venga, ¿no? Entonces, de todas maneras, no es por pesimismo, pero yo pienso de que nos escamotearon nuestro progreso del Beni. Posteriormente, después de los 2 millones de libras esterlinas, se firma un nuevo tratado el 25 de diciembre de 1928, tratado que por la fecha de su firma fue conocido como el Tratado de Natal. ¿Qué decía este Tratado de Natal? A cambio de realizar el puente y el ferrocarril, entonces Brasil nos iba a pagar 1 millón más de libras esterlinas. Entonces, prácticamente fueron 3 millones que pagó Brasil. ¿Y dónde se fue ese millón de libras esterlinas? Ese millón, no vayan a decir a nadie, se lo llevó Santa Cruz. Se lo llevó Santa Cruz y está estipulado en el acuerdo de Natal de que Santa Cruz era para que progrese, para realizar el ferrocarril Corumbá-Santa Cruz, que ahorita funciona. Gracias a eso, el progreso de Santa Cruz se lo debe al Beni. Entonces, Potosí, La Paz, Santa Cruz nos deben a nosotros. Como alguien decía, ¿no? Que nosotros los bolivianos, los venianos, hemos mantenido un silencio muy parecido a la estupidez por culpa de los gobiernos de turno que nos han manipulado. Y vaya la ocasión histórica, el general Pando dijo, textualmente dijo, estos recursos de los 2 millones es para que beneficien al centro de La Paz, o sea, al centralismo. Y después nos vamos a ocupar de las florestas y praderas del norte y del oriente. Imagínense ese concepto que tenían nuestras autoridades nacionales, ¿no? Por eso lo vuelvo a repetir, el tratado de 1928, el de Natal, nos perjudicó grandemente también para el progreso de nuestro Beni. Y todo eso era, esa compensación que daba Brasil era exclusivamente para caminos de hierro, para vías férreas. Yo en mi infancia recuerdo, lo vi, el ferrocarril que llegaba de Puerto Velo, hoy San Antonio de Puerto Velo, que llegaba hasta Guajaramerín, que ahí lo tenemos como una chatarra, ¿no? A consecuencia de este tratado de Natal, Santa Cruz, aquí hay una promesa que nos debe Santa Cruz. Santa Cruz se comprometió a consecuencia que le pagamos el millón, dijeron ellos, del producto bruto de explotación de petróleo que va a ser Santa Cruz, el 3 del 11% de regalías petroleras lo vamos a destinar
para el departamento del Beni, para sus vías camineras. Nunca llegó, nunca llegó. De tal manera de que otra vez nos vimos escamoteados por los mismos bolivianos. A raíz del traslado del ferrocarril de nuestro departamento, se promulga la ley 1938 en la cual se establece que el 3 del 11% de regalía petrolera iría para el departamento del Beni. Lastimosamente, vuelvo a repetir, disculpen la redundancia, pero ese 3% nunca llegó. Sin embargo, en 1988 también se firmó otro acuerdo donde ya nos daban el 1%, ya no el 3%. Pero ¿dónde fue a parar ese 1%? Ese 1% fue a parar a la capital de nuestro departamento, donde hicieron la carretera Santa Cruz-Trinidad, Casarabe y otras comunidades de ahí de Trinidad, pero nunca nos beneficiaron al norte, a nuestro norte. Y volviendo al tema del puente, es importante, en el año 1966 se firmó un protocolo adicional al Tratado de Petrópolis. En este protocolo de 1966, Brasil se recuerda construir el puente entre Guajaramirín y Guayaramerín. Entonces, escuché a algunos historiadores de que dicen, ¿y cuándo cuándo Brasil se comprometió a realizar un puente? Está en el artículo 7 del Tratado de Petrópolis, ratificado con el protocolo de 1966, donde los presidentes de ambos países ratifican este acuerdo. Ya en el año 2003, ya en nuestra época, a través de la ley 2611, se incorpora la red fundamental del tramo desde Trinidad hasta Cobija, carretera. Tampoco se llegaron a cumplir. Ya en 2005 también se declara prioridad nacional la construcción de la carretera Trinidad-Puerto Ustare. Pero todos quedaron en proyectos nomás. En este 2007, cuando ya estaba de gobierno don Evo Morales, se juntaron acá en Riberalta en el 2007 y se firma otro acuerdo en el que el Brasil ratifica la construcción del puente Guajaramirín-Guayaramerín, respaldado por la ley 3908 del Comercio Nacional de Bolivia, y es más, el decreto supremo 6859 del mismo Estado de Brasil. Entonces, son muchas las promesas, no solamente de Brasil, sino de nuestras autoridades que de alguna manera u otra lo han desviado este progreso que es el Beni. En el año 2011, haciendo un poquito más de historia, el gobierno nacional hizo un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo de 12 millones de bolivianos para un estudio técnico, económico, social y ambiental de la construcción de la carretera Trinidad-La Moroña-Puerto Ustares. Tampoco. En el año 2016, el gobierno nacional, esto sí lo tengo presente como si lo estuviese en la retina en estos momentos. Vino don Evo Morales aquí a Guayaramerín, Beni, Bolivia, y lo anunció, dijo, está la platita, el gobierno chino nos regaló 4.500 millones de dólares para la construcción de varios proyectos, entre los que estaba el asfaltado de la carretera Trinidad-Guayaramerín. Y lo dijo textualmente. Ay, el otro día lo vi en un video, cuando dice el expresidente Evo, se va a construir la carretera asfaltada desde Trinidad a Guayaramerín este 2017. Empieza la carretera. Estamos en 2023 y no hemos visto ni un palazo en esa bendita carretera que tenemos de aquí de Guayaramerín hasta Trinidad. Entonces ahí estamos, como estamos rezagados hace más de 120 años con esas promesas, y bueno, últimamente ha causado bastante conmoción, podríamos decir, la venida del señor ministro de Obras Públicas, que lo tengo aquí en la mente. El 25 de septiembre convocó a una reunión ahí en un restaurante Los Mangales. Se hizo un desbarajuste. Después
Hace unos días atrás en el puerto, a convocatoria del Comité Cívico también, se realizó otra reunión donde dijo, se va a hacer el puente, pero alguien le decía, señor ministro, ¿cuándo? Se callaban en 7 idiomas. Bueno, quedó la promesa en que se iba a firmar con las autoridades brasileras nacionales, se iba a firmar el último acuerdo. Y tengo la esperanza que este 2 de octubre, este pasado 2 de octubre, hace unos 4 días, se salió un documento. No sé si será fidedigno, si será real, genuino, ojalá que sea real, donde en ese acuerdo el viceministro de Brasil, el viceministro de Relaciones Exteriores de acá de Bolivia, dice lo siguiente, de que en 30 días sale la licitación para la adjudicación de la obra del puente binacional Guajaramirín, Bolivia. Ojalá que se cumplan ese sueño de 120 años y que de una vez por todas Guayaramerín entre en el andamiaje nacional, en el despegue económico que tanta falta nos hace a nosotros los venianos. Entonces yo pienso de que el 2 de noviembre, este próximo 2 de noviembre, tengo la esperanza de que el gobierno brasilero va a lanzar la licitación para ver quién se adjudica el puente binacional. Ojalá ilumine a nuestras autoridades, Dios ilumine a nuestras autoridades con la suficiente capacidad intelectual y de sabiduría para que cumplan con este pueblo del Beni que está bastante sufrido.